12 años de ausencia, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Sin embargo, la ONU se mostró inconforme con la rendición de cuentas del régimen chavista sobre la situación de derechos humanos en la nación suramericana. Miembros del organismo advirtieron la falta de respuesta sobre la situación de los llamados presos políticos, la impunidad que se vive en el país y el peligro que representan los colectivos oficialistas armados. Por primera vez en 12 años, Venezuela se presentó ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Las respuestas entregadas por la delegación chavista fueron insuficientes para el organismo. Cuestionamientos acerca de las detenciones arbitrarias que se dieron luego de las manifestaciones contra el gobierno a partir del mes de febrero, así como los arrestos a líderes políticos, no lograron ser respondidos por el grupo venezolano que encabezó el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel. Hay denuncias de que más de 3.000 personas fueron detenidas en conexión con las manifestaciones de febrero. Tenemos señalamientos de que los detenidos fueron amenazados de ser violados, no se les permitió acceder a un abogado, a un médico. Una de las respuestas que esperaba la ONU tenía que ver con la actuación de los grupos armados afectos al gobierno, conocidos como colectivos. ¿Cuál es la postura del gobierno respecto de los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden? Sin embargo, las conclusiones frente a este tema no fueron lo que se esperaba, teniendo en cuenta que José Vicente Rangel reconoció que puede que existan individuos armados dentro de esos colectivos. Otra situación que llamó la atención de este Comité de las Naciones Unidas fue la de los líderes políticos que han sido detenidos bajo argumentos judiciales irregulares, como es el caso de Leopoldo López. Además, generaron preocupación los aparentes atropellos y abusos contra la juez María Lourdes Afiuni, funcionaria que permanece en arresto domiciliario luego de haber sido detenida por darle libertad condicional a un empresario venezolano en diciembre de 2009, acusado por el régimen chavista de corrupción. Ella ha denunciado atropellos en su contra, incluido un acto de violación en la cárcel donde permaneció recluida. He mostrado muy impresionado por el caso del juez Afiuni, caso ya mencionado por mi colega Murci. He de decir que es la primera vez que yo veo un caso semejante de un juez que no solamente es objeto de agresiones, de violación, sino que también es encarcelado por haber impuesto un acto jurisdiccional en sus funciones, en el desempeño de sus funciones. Es la primera vez que veo algo similar. Entendemos que el señor López está siendo sujeto a la detención incomunicado desde su detención inicial. Entendemos que los otros están en condiciones limitadas semejantes. Esto ha sido documentado. Entendemos que estos presos han estado sujetos a ataques arbitrarios en medio de la noche en julio, que se les han denegado visitas familiares, correspondencia. Entendemos que la detención en solitario incomunicado, según este comité, se considera como maltrato, incluso tortura. La ONU finalmente cuestionó que la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura no sea independiente del gobierno, dado que casi la mitad de sus miembros son representantes del Ejecutivo. Y hasta ahora establecemos contacto en vivo en Venezuela con José Amalio Graterol. Él es abogado, defensor de la jueza María Lourdes Afiuni. Abogado Graterol, muy buenas tardes y gracias por atendernos aquí en el informativo de NTN 24. Lo escuchan nuestra teleaudiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Buenas tardes, Karen. Muchas gracias por la llamada. Abogado Graterol, ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la directora de Derechos Humanos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela aseguró que ellos no habían recibido denuncias sobre la presunta violación sexual narrada por la jueza María Lourdes Afiuni y sugirió además al comité que no se preocuparan por eso. Preguntarle a usted, primero, ¿es cierto que el Ministerio Público no ha recibido denuncias de esta supuesta violación a la cual habría sido víctima la jueza María Lourdes Afiuni durante su detención en una cárcel en Venezuela? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué responder ante esta presentación del Estado venezolano? Dice que eso no es un tema para el cual debe preocuparse la ONU. Bueno, Karen, mira, es un papel
deplorable el que ha realizado el día de ayer en Ginebra la ciudadana María Mercedes Berté, directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. Primero porque fue a Ginebra a mentirle al mundo, a decirle al mundo que no se preocupe por el caso de la jueza Fiuni. ¿Cómo el mundo no se va a preocupar por el caso de una juez que un presidente de la República en cadena nacional ordena torturar? Ordena condenarla a 30 años. Luego dice que si estuviésemos en la época de Simón Bolívar, la hubiese pasado por las armas. ¿Cómo el mundo no se va a preocupar cuando todo un Estado somete a una ciudadana como la jueza Fiuni, que la tenían encerrada en una celda de 2 por 2 metros cuadrados, sin posibilidades de recibir sol, y ahora tiene una medida cautelar donde se le violentan sus derechos humanos igualmente, donde la jueza Fiuni no puede declarar a los medios nacionales ni internacionales, la jueza Fiuni no puede escribir en ninguna red social, y la misma ONU ha declarado como un derecho fundamental, un derecho humano, el uso del Internet. Entonces da pena, y de verdad los venezolanos pedimos disculpas al mundo por tener una funcionaria como la ciudadana María Mercedes Berté, quien va a Ginebra a mentirle al mundo y a tratar de despreocupar sobre un caso de tortura, un caso deleznable como el que ha ocurrido con la juez María Lorena Fiuni. Por supuesto que denuncia ante el Ministerio Público, no solo ante el Ministerio Público, sino que personas tan importantes como Noam Chomsky le escribió en aquel momento a Hugo Chávez lo que había ocurrido con la jueza Fiuni en su celda, es decir, esa violación sexual la sabía y la conocía el extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la sabía y la conocía la fiscal general de la República. Además de ello, le pedimos dos audiencias a la fiscal general de la República con la finalidad de que pudiéramos tratar ese tema y que no fuese público ese tema, y nos fue negada la posibilidad de reunirnos con la fiscal general de la República. No es un secreto ni para los venezolanos ni para el mundo de que este gobierno en Venezuela violenta los derechos humanos de los venezolanos. ¿Cómo es posible que a Leopoldo López, a Escarano, el alcalde de Carabobo, y al alcalde del Táchira, el señor Ceballos, le lancen excrementos a su celda y salga una señora como María Mercedes Berté a decir que no se despreocupen por la violación de los derechos humanos en Venezuela? Esos jóvenes, más de 3.000 jóvenes detenidos por protestar de conformidad con lo establecido en la Constitución venezolana, de que por la posibilidad de protestar libremente en las calles, ahí hubo más de 3.000 jóvenes detenidos, y todavía hay jóvenes en la sede de la Policía Política de Venezuela que son torturados, y la fiscal general de la República se hace la vista gorda de esto y manda a una funcionaria que debiera ser la representante o la garante de los derechos fundamentales de los venezolanos a que en Ginebra, en la sede de la ONU, diga mentiras y falsee las realidades de lo que ocurre en Venezuela. Es muy preocupante lo que están haciendo estos funcionarios de ir a defender un gobierno, de ir a defender un partido político y no defender la integridad física, psíquica y mental del resto de los venezolanos que están siendo torturados por una fuerza, si se quiere, policial, mandada o ordenada por el Ejecutivo Nacional. Claro que la ONU se preocupa por la jueza Fiuni. Todas las violaciones de derechos humanos y todas las violaciones que han infringido contra la jueza María Lorena Fiuni están documentadas en la ONU. Por eso es un papel, si se quiere, muy triste el que fue a hacer la ciudadana María Mercedes Berté, directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público en la ONU, a mentirle al mundo sobre lo que ocurre en Venezuela y en este caso sobre lo que ocurre con la juez María Lorena Fiuni. Ahora, abogado, sin duda llama la atención, ¿qué le queda a los venezolanos, como el caso de la jueza María Lourdes Fiuni, a quien sus derechos humanos han sido violentados por el Estado venezolano? ¿Qué le queda? Porque la ONU pues muestra preocupación, pero hasta ahí llega, no hay una acción concreta, hay pronunciamientos, sin embargo estos no tienen efecto dentro de las fronteras venezolanas. ¿Qué le queda? ¿Qué pueden hacer ustedes para realmente que esta situación, como usted lo está denunciando, que esta situación no se mantenga, que no se sigan violando los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen venezolano? Bueno, en estos momentos nosotros hemos tenido una lucha de casi 5 años porque no se siguen violentando los derechos en Venezuela. Y además hay una lucha de muchos venezolanos que estamos luchando a los fines de que en Venezuela nuevamente regrese la democracia. El gobierno que hay en Venezuela no es un gobierno democrático. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay justicia. En Venezuela no hay autonomía ni separación de los poderes públicos. En Venezuela todos los poderes públicos están sometidos por el Ejecutivo Nacional. Los jueces, después del caso Fiuni, lo que hacen es administrar órdenes telefónicas. No administran justicia en Venezuela. En Venezuela estamos viviendo una situación muy grave y el mundo entero debe entender que aquí vemos un grupo de venezolanos mayoritarios que estamos luchando porque regrese la democracia a nuestro país, porque hayan instituciones autónomas e independientes, porque el Ejecutivo Nacional no utilice un poder judicial, en este caso la rama penal del poder judicial, como brazo operador de las venganzas contra quienes
hemos estado, si se quiere, en contra de las políticas de este gobierno o de este régimen que en Venezuela mantiene en zozobra al país. En Venezuela no hay alimentos para los venezolanos, hay escasez. En Venezuela hay una inflación exagerada comparada con toda Latinoamérica. Pero aparte de todo eso, hay una monstruosa, si se quiere, manipulación de los poderes públicos, y una muestra de ello es que esta ciudadana, María Mercedes Berté, directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, vaya a Ginebra a mentirle al mundo sobre la situación grave que viven los venezolanos, sobre las torturas que sufren jóvenes que lo que han hecho es salir a las calles a protestar contra un gobierno que la está oprimiendo. Pero esta es nuestra lucha es seguir para que haya un día después de todo esto que ocurre en nuestro país, y ese día después todos esos personeros, todos esos ciudadanos que han violentado los derechos, que han permitido y consentido torturas contra ciudadanos venezolanos, esos ciudadanos van a ser juzgados conforme a la ley y el derecho. Bien, agradecemos a José Amalio Graterol, abogado defensor de la jueza María Lourdes Afuni, por habernos atendido desde Venezuela. Que tenga feliz tarde. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes.